El árbol genealógico de la terapia Gestalt descansa en numerosas raíces, algunas evidentes, otras menos aparentes o más profundas. Es entonces difícil definir los fundamentos teóricos de una forma muy precisa. La terapia Gestalt se nutrió explícita o implícitamente de la combinación de numerosas corrientes filosóficas y terapéuticas de diversas fuentes, europeas, americanas y orientales. Las más importantes fueron la fenomenología, el existencialismo, el psicoanálisis, las filosofías orientales y la corriente humanista. En principio sería inexacto considerar que se trata de un método típicamente americano, aunque sea verdad que se desarrolló sobre todo al otro lado del Atlántico. Importa por el contrario subrayar de una vez que la Gestalt toma lo esencial de su filosofía, del pensamiento europeo y muy especialmente el germánico. Son principalmente filósofos, psicólogos, psiquiatras, escritores y artistas judíos, alemanes y austríacos los que alimentaron el pensamiento y la práctica de Friedrich Salomon Peirce. Pero, por otro lado, no se instaló en Estados Unidos sino hasta la edad de 53 años. En su búsqueda de coherencia y de dominio, el hombre da sentido a lo que no tiene, o más bien a lo mucho que podría tener. Una Gestalt es un conjunto significante, no necesariamente por él mismo, sino más bien para mí mismo. Tomemos por ejemplo un dibujo. Aquí vemos un cuadrado, pero ¿qué hay en estos 4 puntos? A primera vista, llevados por la fuerza de la costumbre, sin duda veremos ahí un cuadrado de nuevo, y sin embargo, estos 4 puntos podrían formar también un círculo, una cruz o una Z. La primera forma que nos viene espontáneamente es la más simple, obedeciendo a un cierto número de leyes bien definidas por los psicólogos gestaltistas: simetría, estructura, ejes, homogeneidad, etc. Pero, como todo lenguaje, esta forma de polisémica, es decir, que contiene simultáneamente varios significados que no se excluyen uno del otro, pero que aparecen en función del patrón de lectura utilizado, explícita o implícitamente, en lugar de buscar formas geométricas, habríamos podido ver también ahí, por otra parte, flores, animales o rostros. Como sabemos, existen también los textos sagrados de la tradición, que descifra a 4 niveles el sentido literal, anecdótico, accesible a todos, el sentido alusivo, simbólico, accesible a la mayoría, el sentido oculto, por ejemplo, el lenguaje de código numérico de la cabalística, reservado para algunos pocos, y finalmente el sentido iniciático, que no es revelado sino excepcionalmente. Dicha percepción personalizada de la realidad exterior, de hecho, está continuamente presente en nuestra vida cotidiana, donde cada gesto y cada una de nuestras palabras ocultan a la vez múltiples sentidos a diferentes niveles para cada una de las partes presentes. La Gestalt se esfuerza en introducirnos en este espeso entretejido polisémico que hace la densidad y la infinita riqueza de nuestra vida cotidiana y que implica una lectura en plural de nuestra existencia multidimensional. Los psicólogos gestaltistas han multiplicado las experiencias de laboratorio sobre la objetividad de la percepción y la elección consciente o inconsciente de la figura y el fondo. He aquí, a título de estímulo, 2 figuras ambiguas clásicas, a las cuales el observador puede darle significados diferentes según su intención, o también a pesar de ella. Señalemos de paso que el vaso que separa a los 2 perfiles de cara se ha convertido en el símbolo de la psicología de la Gestalt, y algunas veces por extensión de la terapia gestáltica.
el vaso de Rubin, vaso blanco sobre fondo negro o bien dos perfiles sobre un fondo blanco. La mujer ambigua de Leavitt y Boring, una vieja con una nariz de gancho y una barba larga, puntiaguda o encorvada, o una mujer joven con la nariz respingada. Todo fenómeno observado no es de ningún modo una realidad objetiva en sí, sino una interacción global entre el fenómeno mismo y su medio en ese preciso instante. Esto incluye al observador. Nos hace falta tachar de nuestro vocabulario la antigua palabra de observador y reemplazarla por la palabra nueva participante. De una manera inesperada, la teoría cuántica nos informa que vivimos en un universo de participación. Como lo enseña el Tao, todo el mar sube por una piedra que arrojamos en él. Poco nos importa la objetividad, ella no es nuestra realidad. Yo escribo sobre una mesa, dice Peirce. De acuerdo a la física contemporánea, es un espacio ocupado por millones de electrones móviles. Sin embargo, yo hago como si la mesa fuera sólida. En un plan científico, la mesa tiene una acepción diferente que en el plan práctico. Para mí, en campo de ocupación actual, ella es un elemento de mobiliario sólido. La influencia de la observación sobre el fenómeno observado desborda en gran medida al cuadro biológico, psicológico o social, ya que alcanza también el dominio fundamental de la física de la materia. Así que es imposible observar objetivamente una simple lámina recta de metal. En efecto, para observarla hace falta alumbrarla, y solamente el peso de la luz, bombardeo de partículas de protones, dobla la lámina con una curvatura que se puede medir con el microscopio electrónico. Esta parece entonces torcida. Para verla recta se necesitaría que no se sometiera a ningún rayo luminoso, pero en ese caso sería imposible verla. Así, la materia inerte misma no se deja ver en su pureza objetiva, pero se inclina bajo nuestra mirada, recordándonos a este propósito que nuestra búsqueda debe orientarse no sobre las cosas o los seres, sino sobre las relaciones entre las cosas o los seres, ya que el sentido surge tanto del contexto como del texto. Veamos las diferencias entre Fritz Perls y Freud. Fritz se opone a Sigmund Freud. Peirce se opone a muchos de los puntos fundamentales, tanto de la teoría como de la técnica freudiana ortodoxa: el inconsciente, la primacía de la sexualidad infantil, el papel de la represión en la génesis de la neurosis, el complejo de Edipo, la angustia de castración, el instinto de muerte, la utilización de la neurosis de transferencia en la cura, la neutralidad indulgente, la regla de abstinencia, etc. Comencemos por el inconsciente. El inconsciente, según su manera de ver, Freud se agrupa así. Por una parte, los sentimientos conscientes que después se reprimen. Por otra parte, las impresiones que jamás llegan a la conciencia. En fin, las sensaciones fisiológicas no susceptibles de ser conscientes, como los procesos vegetativos o de crecimiento. Él prefiere entonces hablar de no consciente en este momento y estudiar el proceso actual de represión más que el contenido material de lo reprimido. Se interesa de cualquier manera más en lo que el cliente sabe o siente de él mismo que en lo que ignora. No debe decirse, sin embargo, que Peirce niega el inconsciente. Él propone simplemente abordarlo por otras vías que no son las asociaciones verbales o el sueño, principalmente escuchando al cuerpo, a las sensaciones y a la emoción. En suma, Peirce estima que la observación atenta de los fenómenos de superficie actuales pueden enseñar tanto como las lentas búsquedas arqueológicas,
que tienden a exhumar los pseudo recuerdos de la infancia, de todas formas muy distorsionados por las reelaboraciones posteriores. Veamos ahora la neurosis. Peirce otorga mucha importancia a las necesidades fisiológicas orales y cutáneas, hambre y necesidad de contacto, fundamentales para la supervivencia individual y anteriores a la pulsión sexual propiamente dicha. Para él, la neurosis es consecuencia de la suma de las gestalts inacabadas, es decir, las necesidades interrumpidas y no satisfechas, más que por deseos prohibidos por la sociedad o reprimidos por la censura del super-yo o del yo. La neurosis nace entonces esencialmente de un conflicto entre el organismo y su medio, la madre, el padre, los otros, y es por eso que se manifiesta principalmente en la frontera contacto entre el individuo y su medio. Veamos ahora la transferencia. La transferencia deliberada de la transferencia espontánea del cliente en la neurosis de transferencia, supuestamente análoga a la neurosis infantil y artificialmente mantenida por el analista, la cual justifica con su actitud de distancia en una neutralidad indulgente, le parece un rodeo inútil y también peligroso, ya que contribuye a alargar considerablemente la cura, induciendo a una dependencia excesiva que puede alinear al cliente durante años, prohibiéndole, por ejemplo, asumir decisiones importantes en su vida cotidiana. Por otra parte, corre el riesgo de favorecer y de propiciar mecanismos proyectivos que Peirce considera como una resistencia a mirar la realidad social de frente, como una huida frente a la responsabilidad. Proclama entonces lo que se llama implicación controlada, permitiendo un contacto más movilizador, de hombre a hombre. Las interferencias con las transferencias no son negadas sino señaladas en la medida en que éstas se manifiestan, y esto último no constituye el motor principal de la terapia. Entonces, la diferencia está en la estrategia terapéutica. De manera más general, toda búsqueda explicativa de las causas de un problema en los traumas de la primera infancia le parece que pueden constituir una justificación defensiva que refuerza la neurosis en lugar de combatirla. Así, por ejemplo, si yo llego a la conclusión de que yo soy importante porque mi madre me ha sobreprotegido y ella aplastaba a mi padre, eso justifica mis dificultades actuales y me permite instalarme en un determinismo fatalista. También podemos decir, como Lacan, que la interpretación alimenta el síntoma, es decir, que lo mantiene y lo amplía al principio, confiriéndole un sentido, mientras que si estamos atentos a la manera en la que el problema se manifiesta eventualmente en los beneficios secundarios que éste me proporciona en este momento, puedo animarme a renunciar más fácilmente. Es el cómo y el por qué, en dos palabras, en lugar de por qué. El presente en lugar del pasado. La toma de responsabilidad en lugar de la sumisión pesimista a un fatalismo pesado. Peirce declara mientras tanto: en ningún caso niego que todo tenga un origen en el pasado y tienda hacia un desarrollo posterior, pero lo que quiero aclarar es que el pasado y el futuro toman referencia continuamente en el presente y deben estar ligados. Sin la referencia al presente, estos pierden su sentido. Además, el análisis del pasado, aun cuando se pueda lograr, no siempre es suficiente, ya que los síntomas se mantienen con frecuencia a pesar de la toma de conciencia de la representación reprimida. Se podría decir que la Gestalt propone, de alguna manera, una inversión del proceso de la cura. En psicoanálisis, la toma de conciencia se supone lleva a una modificación de lo vivido, mientras que en la Gestalt las modificaciones de lo vivido, a través de la experiencia, permiten un cambio de comportamiento acompañado de una eventual toma de conciencia. Para los psicoanalistas, la desaparición del síntoma es un lujo, para los gestaltistas es la toma de conciencia
que en ocasiones es considerada como tal. Aunque puedan ser excesivos los señalamientos de Peirce, nos queda decir que el psicoanalista jamás es neutro. El cliente percibe intuitivamente sus sentimientos profundos, contratransferenciales, pero también transferenciales, aunque estén controlados. Sacha Nach declara esto al respecto. Durante mucho tiempo, los analistas han sido persuadidos de que podían dominar y también eliminar sus propias reacciones contratransferenciales inconscientes con una actitud de neutralidad. Nosotros sabemos hoy día que la contratransferencia es tan fecunda en el trabajo analítico como la transferencia. Además, el cliente busca satisfacer inconscientemente las expectativas de su terapeuta, que siente o que proyecta sobre él. Por ejemplo, le aporta bellos sueños o también una situación edípica típica. En la práctica, el analista, que se supone sabe e interpreta, con frecuencia es vivido más como juez, a pesar de su silencio y de su anunciada neutralidad, que el terapeuta gestaltista, que comparte su sentimiento personal y también su punto de vista, ofreciéndose así deliberadamente a la oposición eventual del cliente. En el psicoanálisis, que fue fundado sobre un cuerpo dogmático sólidamente elaborado, el cliente se siente a veces, con o sin razón, catalogado, etiquetado, en una categoría nosográfica determinada. Debe encontrar su lugar en la teoría, considerada como universal, y no se siente siempre respetado en su singularidad. El analista llega también, en algunos casos, a ser imaginado como más preocupado por su teoría que por la persona del cliente. Peirce menciona a este respecto, de manera un poco grotesca, lo que él nombra la apatía freudiana, abstinencia, neutralidad y mucha frialdad, la empatía rogeriana, vibrar con el otro, meterse en su lugar, la simpatía gestaltista, relación auténtica yo-tú, entre dos personas en la que cada una guarda su lugar. Con sus numerosas reglas estrictas, el psicoanálisis aparece en ocasiones como normativo, proponiendo objetivos de socialización y de adaptación. Así, por ejemplo, la homosexualidad, que es todavía en ocasiones designada como perversión, con toda la connotación peyorativa de este término en el lenguaje común. Recordemos que Reich mismo siempre se negó a tomar en terapia a los homosexuales. La Gestalt, al contrario, se presenta como netamente más liberal, sin clasificaciones a priori, ni expectativas implícitas del terapeuta en relación a su cliente. Hace falta reconocer, mientras tanto, que esta actitud anómica tiene paradójicamente el riesgo de constituir una nueva norma. Se debe no tener normas, llegando así a una especie de conformismo del anticonformismo. Falta que encontremos en la Gestalt un principio, ya citado en Goldstein, el primer maestro de Peirce: lo normal debe definirse no por la adaptación, sino al contrario por la capacidad de inventar normas nuevas. En fin, ¿cómo no subrayar el impacto terapéutico limitado del psicoanálisis, que no es accesible más que a una capa social restringida, a una especie de aristocracia? Esto no únicamente por razones financieras, sino también por el hecho de que requiere una aptitud suficiente para la verbalización de lo vivido. Señalemos también que en su forma tradicional estaba indicado sobre todo para los clientes que no habían pasado de los 40 años. La Gestalt, al contrario, utiliza un lenguaje más espontáneo y polivalente, verbal y no verbal, y además el recurso frecuente de la terapia de grupo, que la vuelve accesible a todos los medios y para todas las edades. Notemos también de paso que un psicoanalista clásico no puede tratar en el transcurso de toda su carrera más que un número restringido de pacientes, la mayor parte de una misma clase social.
este número rara vez sobrepasa a 1 o 2 centenas, a razón de 3 o 4 sesiones por semana, durante 4 o 5 años en promedio, mientras que un gestaltista, ejerciendo en terapia individual y de grupo, puede conocer y tratar a uno o muchos miles de personas, a razón, por ejemplo, de un grupo por semana o de un taller intensivo por mes durante 1 o 2 años en promedio. Cada vez que sea necesario se agregarán sesiones individuales semanales. Luego de ver estas críticas al psicoanálisis, ahora veremos algunos puntos donde Peirce se mantiene cerca de Freud. La compulsión a la repetición. Peirce retiene la noción freudiana de la compulsión a la repetición, pero esta tendencia estaría ligada, según él, a necesidades insatisfechas, a gestalts inacabadas, donde Zeigarnik mostró que manifestaban una propensión intrínseca a acabarse. Peirce subraya, por otro lado, que la repetición no es necesariamente una petrificación mortífera, alimentada por el instinto de muerte, sino que está también en la base de cualquier aprendizaje y permite la liberación de una energía vital. La ambivalencia. El tema freudiano de la ambivalencia, desarrollado por otro lado por Jung, encuentra su corolario en Gestalt en el trabajo de integración de las polaridades opuestas como amor-odio, violencia-ternura, autonomía-dependencia, aventura-seguridad, masculinidad-femineidad, etc. El sueño. El sueño es muy utilizado en los dos enfoques, aunque de una manera diferente. En análisis sirve de base para las asociaciones verbales y eventualmente da lugar a una interpretación. En Gestalt, la identificación sucesiva de los diversos elementos del sueño lleva también a asociaciones, acompañadas con frecuencia de reacciones emocionales, eventualmente amplificadas por una puesta en acción de tipo psicodramático. Las resistencias. En el transcurso del tratamiento psicoanalítico, damos el nombre de resistencia a todo lo que en las acciones y las palabras del analizado se opone al acceso de éste a su inconsciente, a todo lo que perturba la continuidad del trabajo terapéutico. Los mecanismos de defensa contra los antiguos peligros regresan en el tratamiento bajo la forma de resistencias. A lo largo de su vida, Freud no dejó de considerar la interpretación de la resistencia con aquella de la transferencia, como las características específicas de su técnica. Además, la transferencia debe ser tenida parcialmente como una resistencia, en la medida en que la sustituye la repetición adecuada por la rememorización hablada. Freud distingue 5 formas de resistencias: la regresión, la resistencia de transferencia, los beneficios secundarios de la enfermedad, la resistencia del inconsciente y la del supershock. En Gestalt se evoca en ocasiones también la noción de resistencia, pero su definición es diferente. Desde nuestra óptica, la resistencia merece ser tomada en consideración. No es un muro a derribar, sino una fuerza creadora en el enfoque de un mundo difícil. Como un dique, acumula energía. En psicoanálisis, el gesto, con frecuencia es considerado como una resistencia a la verbalización, acting out o pasaje al acto en el curso de una sesión. Todavía en ocasiones llamados acting in, que hace cortocircuito con el análisis verbal. En Gestalt, al contrario, la verbalización prematura, que es con frecuencia considerada como una resistencia a dejarse llevar por un sentimiento que permitiría el surgimiento de las vivencias asociativas más profundas que racionalización defensiva. La catarsis por abreacción emocional. En efecto, el trabajo en Gestalt se fija en general sobre el sentimiento corporal, aquí y ahora, pero este último evoca con frecuencia escenas pasadas que emergen a la superficie,
y son ahora revividas en el presente. Mientras que en psicoanálisis es la evocación verbal de un recuerdo la que puede inducir a una emoción presente. En Gestalt es más bien la sensación corporal presente que induce a la emoción, la cual evoca eventualmente a su vez un recuerdo. Por ejemplo, Robert dice: siento una opresión sobre el pecho. El terapeuta le dice: guarda esta impresión, intensifícala, descríbela. Robert dice: me siento aplastado, me ahogo, tengo un sentimiento de impotencia, tengo miedo. El terapeuta le dice: trata de cerrar los ojos y continúa sintiendo esta sensación de opresión y sus sentimientos todavía más fuertes. Deja venir lo que surja. Robert cierra los ojos, su respiración se acelera, diríamos que se sofoca, sus brazos se extienden con los dedos separados. Y Robert dice: me ahogo, ya no puedo respirar, como durante mis crisis de asma. El terapeuta le dice: deja venir todo lo que venga, sin buscar comprender por el momento. Deja hacer a tu cuerpo, deja que tus manos se muevan. Sus manos exploran alrededor suyo, a tientas. Robert dice: me ahogo, tengo miedo. Estoy en la oscuridad, estoy como encerrado en un calabozo. Cuando era pequeño, mi madre me encerraba con frecuencia en un calabozo cuando había hecho travesuras. Una vez yo debía tener más o menos 6 años, y ella me había olvidado o dejado a propósito durante toda la noche. El terapeuta: sí, habla en el presente, tú tienes 6 años, tú estás ahí, solo en un calabozo negro y te ahogas. Robert dice: sí, tengo miedo, estoy abandonado, suspira, me voy a morir. Y el terapeuta dice: tú tienes todavía 6 años, dile todo eso directamente a tu madre. Mamá, me voy a morir, no me abandones. Y Robert grita: mamá, ¿dónde estás? Déjame salir. Me ahogo, me voy a morir. El terapeuta le pide que grite más fuerte, que no tenga miedo de gritar. Dile todo lo que se te ocurra decirle. Sigue un trabajo largo, ¿no?, a esto, para revivir una situación infantil traumatizante y algunas otras secuencias asociadas. De hecho, así como en psicoanálisis, poco nos importa que los recuerdos sean exactos o reelaborados. Lo importante es que la situación sea vivida con una intensidad emocional dramática, despertando angustias enterradas asociadas a sensaciones corporales presentes. Freud declaraba en 1893, antes de haber sido asustado por alguno de sus clientes con reacciones catárticas, que no sabía cómo controlar el revivir un recuerdo traumático que es curativo solo si está acompañado de una emoción. Así el efecto catártico reside en una reacción afectiva. Pero Freud renuncia rápidamente a todo contacto físico con sus clientes, y a estos últimos no les quedaba otro recurso que el de desarrollar ellos mismos sus mecanismos de defensa contra sus propias reacciones catárticas. En la Gestalt, la experiencia emotiva en el presente es considerada como más curativa que la toma de conciencia racional de los orígenes eventuales del problema, la cual puede llegar también. ¿Qué importa, después de todo, que el asma de Robert haya aparecido no posteriormente a este episodio, o de algunos otros anteriores enterrados posteriormente, o también que no esté ligado a ningún trauma particular, sino a un clima global de opresión, o también que haya tenido causas más fisiológicas que psicosociales? Lo que le importa al cliente es que su asma actual desaparezca de manera perdurable, y la experiencia muestra que esto es lo que sucede después de una o varias vivencias emocionales de profunda intensidad conectadas a las relaciones afectivas en el presente y acompañadas de una verbalización apropiada.